Continuamos con el tema de eficiencia energética y sustentabilidad. Rodrigo, por favor. Gracias, Humberto. Esta es la segunda parte del webinar. Sí. Entonces, prácticamente aquí es muy importante hacer un brinquito para atrás y tener en consideración dos esquemas. En el dibujo de la izquierda podemos ver que prácticamente ya se alcanzó el pico de máxima producción de combustibles fósiles, digamos los yacimientos de fácil acceso, los más rentables, ¿no? Los más baratos, los que se pueden extraer el combustible, ya sea el gas natural, el petróleo, de manera, con tecnologías más sencillas, de manera más rápida. Y esto pues sucedió prácticamente hace 10 años, ¿verdad? Entonces podemos ver a nivel mundial una marcada tendencia que cada vez va a ser más difícil extraer este tipo de combustibles y por lo tanto va a adquirir una mayor importancia también el invertir en tecnologías que cada vez sean más limpias, ¿verdad? O sea, diferentes alternativas, pero también, ¿por qué no?, que sean alternativas más limpias. Y por tecnologías limpias nos referimos en México está la clasificación de tecnología limpia, la cual genera 1 megawatt hora de energía y produce menos de 100 kilos de CO2 equivalente. Entonces podemos hablar de inclusive de ciclos combinados de cogeneración, trigeneración, de procesos termonucleares o termoeléctricos, hidroeléctricos, eólicos, fotovoltaicos, donde son termosolares o eléctricos como tal solares, que son tecnologías limpias, ¿verdad? Las maremotriz, la undimotriz, la geotermia, que también estaba comentando Rogelio. Entonces, si vemos el gráfico de la derecha, que a mí me gusta mucho porque también es el consumo directo, global a nivel mundial, de energéticos, y podemos ver que si nos vemos en la parte horizontal, se ve todo rojo y quiere decir que es la biomasa tradicional, prácticamente la quema de árbol, de madera, de combustibles fósiles como el carbón. Y prácticamente eso hubo un decline por los 1850 y eso fue la primera revolución industrial, lo que conocemos, ¿verdad?, con el uso del carbón, que vendría siendo la curva gris. Pero también eso fue reemplazado prácticamente como entre 1900 y 1950, aproximadamente en 100 años, por el petróleo, que vendría siendo la curva azul. Y pues prácticamente, como les comento, a partir del 2010, en donde se está dando esta reconversión, esta tercera revolución industrial, es donde estamos viendo también la introducción de esta parte morada que vendría siendo el gas, como el gas natural, pero también lo que les comento, ya se están acabando los yacimientos de fácil acceso y por ejemplo, los yacimientos de gas esquizo o shale, o de petróleo esquizo o shale también, esos contaminan más y tienen mayor implicaciones ambientales. Entonces, no es de extrañarse que veamos cómo está habiendo una explosión, una generación de tecnologías limpias que se ven muy pequeñas todavía en este gráfico, pero son parte de la tercera revolución industrial, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar de eficiencia energética, tenemos que hablar primeramente de la base de la pirámide, que es el ahorro energético, tener muy en cuenta, por ejemplo, la huella ecológica, cómo nosotros utilizamos nuestros recursos y cómo esos recursos son aprovechados al máximo sin desaprovechar, sin gastar. Entonces, prácticamente es una auditoría en donde un estudio completo a las empresas se les ofrece. Lo primerito es ahorro energético. Después podemos pasar a un segundo nivel en donde hablaríamos de eficiencia energética, ya que no tenemos pérdidas y que utilizamos la energía lo mejor posible. Podemos hablar de que nuestros equipos sean de alta eficiencia, por ejemplo, que consuman de una manera más eficiente la energía, y como tercer nivel o el último escalón hablaríamos de energías limpias. Entonces, remarcando que una energía limpia genera menos de 100 kilos equivalentes de CO2 por 1 millón de watts hora, ¿verdad? De un megawatt hora
equivalente de energía producida. Y para terminar aquí, finalizar, también es muy importante que la parte legal esté muy de la mano con la parte tecnológica, también la parte operativa, que los contratos y que esas tecnologías se alineen muy bien con la misión, con la visión de la empresa, ¿verdad? Inclusive con las prácticas que tengan los procesos internos que tenga la empresa, para que el proyecto trabaje para la empresa y no al revés, ¿verdad? Que las personas simplemente vean como una carga, una imposición, este tipo de proyectos, que se les haga un hábito, el ahorro, la eficiencia, el generar de una manera limpia, de una manera más práctica, más rentable. Y en ese sentido, también unas tendencias a nivel mundial que vemos es la generación en lugares, la generación distribuida, descentralizar estas grandes plantas de generadoras de energía y esa transmisión o esa distribución de energía hacerla en cada vez en pequeños, en lugares más cercanos en donde se está generando que se consuma y reducir pérdidas. Por ejemplo, tan solo en México se estima que, y esos son datos oficiales, que al menos lo que se pierde por transportar la energía a nivel nacional es del orden de 15 a 20%. Por ejemplo, hablando de Estados Unidos, se estima que son 20,000 millones de dólares anuales lo que se pierde tan solo en la transmisión de energía eléctrica, solamente hablando. Entonces, una tendencia es la generación distribuida, generar y consumir prácticamente en el mismo lugar, y también las redes inteligentes, que sería la reconversión del sistema de energético de transmisión, en donde no nada más va a ir la energía en una sola dirección, sino bidireccionalmente. Puede ser que el que reciba energía también genere e inyecte energía a la red, y no nada más es un paso bidireccional de transmisión, sino que también la red va a tener la ventaja y la opción de ajustarse, o sea, de mandar cierta energía específicamente a un nodo, a un punto, de variar la frecuencia, de variar el voltaje, de variar la corriente, de variar la potencia, para estabilizar en general o buscar la estabilidad general de la red. Esto que sucede que hace mucho calor y se va la luz porque se bota la pastilla, la cuchilla, ¿no? O se quema un transformador eléctrico por una sobrecorriente, eso es un desbalance en la red, ¿verdad? Es porque la red actual no es inteligente. Entonces, digamos que en el futuro se va a monitorear y se va a poder estabilizar la red. Entonces, también tenemos que tener en cuenta en nuestros proyectos este concepto, que es el Smart Grid, red inteligente y generación distribuida. Rogelio, adelante. Muchas gracias. Gracias. Complementando efectivamente la tendencia también de la eficiencia, como dice Rodrigo, si podemos ahorrar este 20% de pérdidas o un poquito menos, aunado a otras eficiencias internas, los ahorros integrales para una empresa, al tener generación más cerca de los centros de consumo, puede ser mucho mayor que los ahorros que puedan tener con alguna otra solución. Aquí, complementando la parte de generación distribuida, efectivamente es uno de los términos que hay. Hay esquemas implícitos y explícitos en la ley, por ejemplo. Uno de los explícitos, pues, es la generación distribuida. Pero implícitos también hay algunas otras esquemas que son posibles estructurar. A veces es mejor que sí estén interconectados a la red, no siempre. Hemos visto veces que a lo mejor con consumir cierta parte de la electricidad que se requiere de la red nacional y cierta parte de una red inteligente o una red de generación distribuida, puede resultar también en muchas eficiencias. No quiero nada más para concluir mencionar, como lo he platicado varias veces con Rodrigo, que las soluciones pueden ser mixtas, no necesariamente una u otra, con lo cual se puede alcanzar el máximo de
de optimización en la eficiencia en la producción, en la transmisión, hemos dicho más hace un rato, no únicamente en términos económicos, ni tampoco únicamente en ecológicos y de todo, sino en su conjunto. No está peleando lo uno con lo otro, para que la empresa también pueda tener la mayor capacidad de producción, que al final del día es la finalidad de cualquier producir ingresos, y también lo máximo de lo ser lo más amigable con el medio ambiente, y a lo mejor empezar con un poquito y de ahí ir incrementando, como dijo Rodrigo, para que exista esta adaptación de la empresa y que se vayan acostumbrando a ir teniendo mayores ahorros, ahorrar no únicamente en electricidad, en algunos otros insumos, pero poco a poco, para que de golpe a lo mejor no pueda impactar las finanzas de una empresa, pero sí iniciar con algo y continuar creciendo. Lo digo como es la tendencia: aprender, implementar y continuar. No necesariamente tiene que ser de un día para otro, pero sí hay que empezar. Por eso nosotros siempre, por eso llamamos a este webinar la parte de gas natural y de electricidad, que van muy de la mano ambos, porque se utilizan para distintos procesos y para la producción de electricidad, en lugar de algunos otros combustibles fósiles que hay, que son más sucios. Digo, Rodrigo explicará más adelante este tema. Correcto, muchas gracias.